Bueno, muy buenas tardes. Bueno, en realidad muy buenas noches. Ya estamos en noche cerrada. Cambiamos el horario el fin de semana pasado y bueno, ya primero de los kits 100% nocturno. Así que bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias por acompañarnos. Nos consta de que cuando se enteraron el tema que íbamos a trabajar hoy, a conversar hoy, les resultó interesante. Y bueno, espero que colme sus expectativas, espero que sea de su agrado y desde ya, por supuesto, si bien al final de la charla siempre dejamos los tres contactos de los tres compañeros amigos que estamos haciendo esta serie de kits, pueden contactar con cualquiera de nosotros bueno, para profundizar, para conversar, para intercambiar opiniones, ideas, etcétera, etcétera. Hoy los invitamos a conocer un poquito más qué diferencias hay entre lo que son los roles de transformación y los roles de ejecución. Vamos a tratar de develar diferentes aspectos que hacen a cada uno de ellos, entendiendo un poquito sus objetivos, sus perspectivas, cómo es que trabajan juntos, para qué aplican. Y bueno, a partir de ahí, ver si se pueden llevar alguna idea un poco más clara de lo que se trata esto. Ya entrando de lleno a lo que habitualmente hacemos en esta sección de los kits de transformación, hacemos un breve review de lo que fue la charla pasada. En este caso la dio nuestro amigo Bob. Y sinceramente se las recomiendo. ¿Sí? Antes que me olvide, en ese código QR tienen el acceso al enlace de la lista completa de todos los kits, ¿sí? que estamos desarrollando en Singular para lo que es transformación en particular. Y bueno, lo que les decía, que el último kit de Bob se denominó Follow the Leader y habló no solamente de los distintos tipos de liderazgo, de las distintas facetas que componen a los líderes, etcétera, que muchas veces intuitivamente uno puede creer que es lo que se escucha por ahí usualmente, sino que le dio su impronta, le dio la dotó con aderezos que hacen a lo que es su experiencia, ¿sí? Y no solo eso, sino que además habló de las particularidades que tienen que tener los seguidores, o que tienen los seguidores, ¿sí? No que tienen que tener, sino que tienen los seguidores. Créanme que sobre charlas de liderazgo ha sido muy enriquecedora, muy particular, muy al estilo Bob. Y bueno, la verdad que se las recomiendo. Ya está colgada ahí en la lista, por lo tanto los invitamos a que la vean en cuanto puedan o en cuanto necesiten ver algún tema que tenga que ver con liderazgo. En cuanto a lo que pretendemos que se puedan llevar hoy, eh, todos los kits tratamos de dar dos, tres, cuatro ideas de a qué es un poco lo que le apuntamos nosotros, ¿no? Y en ese sentido, fundamentalmente lo que intentamos hoy es que puedan entender y conocer las principales características de cada uno de los tipos de rol, ¿sí? No de cada uno de los roles, porque ya van a ver que hay muchos nombres, ¿sí? Para el conjunto de roles que tienen que ver con transformación y para el conjunto de nombres que tienen que ver con roles de ejecución. Entonces, entender un poquito cuáles son las principales características de estos tipos de roles, cuáles son sus habilidades, sus competencias, ¿sí? Lo que decíamos hace unos momentos. ¿Qué beneficios, desde qué puntos aportan beneficios a la organización? También intentaremos entender el lugar que ocupa y cómo es que estos dos tipos de roles se comulgan y empiezan a trabajar juntos, ¿sí? Cuán necesario es además todo esto. Vamos a tratar de mostrar o comentar desde sus diferentes perspectivas el por qué muchas veces hay encontronazos entre comillas, porque insisto, son roles que van a ver que es necesario que trabajen juntos.
Eh, y sobre todo, más sobre el final, las últimas slides, que creo que los invito a que se queden, creo que van a ser muy ilustrativas. El entender cómo la transformación aporta a lo que es la propia organización, ¿sí? ¿Qué estrategias, qué elementos manejamos desde la transformación, qué tipo de herramientas podemos ofrecer, los roles de transformación para que la organización pueda subsistir en lo que es el futuro, ¿sí? Y ya les estoy haciendo implícitamente un poquito de spoiler de lo que vamos a estar comentando en la charla. Entonces, primero que nada, hablar un poco de lo que son estos tipos de roles, ¿sí? En todas las organizaciones entendemos que existen diversidad de funciones, diversidad de responsabilidades, que implícitamente hay dos, o podríamos distinguir dos enfoques, ¿sí? Definidos que impactan de una manera clave en lo que es la organización, en su día a día y en cómo se va a desarrollar hacia futuro y cómo va a crecer. Eh, Vamos a tratar de ver durante la charla qué diferencias cruciales tienen cada uno de estos tipos de roles y cómo desde cada uno de ellos, a través de propuestas y a través de ejecución de esas propuestas, podemos ir modelando lo que son las culturas, lo que son los procesos y en definitiva ir modelando esa organización que queremos hacia el futuro para que ésta sea sostenible y realmente genere crecimiento y riqueza, no solamente para sus dueños, sino para quienes la componen también, ¿no? Para su gente, que son los que en definitiva la hacen. Trataremos de mostrar qué cosas hace que una organización avance, ¿sí? ¿Por qué es importante impulsar la innovación? ¿Cómo lograr la ejecución efectiva de los proyectos? Los tantas veces cancelados, modificados, recortados proyectos, ¿sí? Y todo a través de la perspectiva de estos dos roles que decía, ¿no? Estos dos roles que de nuevo creo que son esenciales y que en definitiva hacen a lo que es y a lo que va a ser el progreso de la organización. Algunos ejemplos. Hoy les decía, hace unos instantes les decía que existen muchos nombres que hacen a lo que a lo que es el tipo de rol de lo que es la transformación, los roles de transformación. Y aquí aparecen diferentes denominaciones, algunas más extendidas que otras, con más fama que otras, pero fundamentalmente creo que las más importantes o de las más importantes son las que aparecen allí. La figura del agente de cambio, el agente de transformación Agile, ¿sí? La figura del Agile Coach, encargado de trabajar muy a nivel de programas, más a nivel medio de la organización, donde básicamente su función trata de dar orientación y capacitación a los diferentes equipos, a los diferentes roles de ejecución que trabajan en la mitad de la pirámide de las organizaciones, ¿sí? Respecto al tema de la organización y cómo trabajan esta pirámide que les decía, lo que les sugiero es ver de los primeros kits, que ahí hablamos, mostramos en realidad cómo conseguimos nosotros la organización, que por un tema de practicidad y no reiterarnos tanto, eh, lo veamos en estas circunstancias, pero fundamentalmente la organización vista como una pirámide donde arriba tenemos lo que es portfolio, lo que son los distintos productos, en el punto medio lo que son los programas, ¿sí? El nivel medio de la organización y por debajo todo lo que son los equipos, donde un producto está implementado por uno o más programas y cada programa está implementado por varios equipos, ¿sí? Allí es donde a nivel de programas un poco donde interviene muchas veces el Agile Coach. El Enterprise Agile Coach también es uno de los roles fundamentales, definitivamente es uno de los roles más críticos como imprescindibles en lo que son los procesos de transformación, es un líder de lo que es la transformación directamente, ¿sí? Porque él se encarga fundamentalmente de trabajar con los niveles más altos de las organizaciones, ¿sí? Con los ejecutivos, con las personas que efectivamente toman las grandes decisiones
o que permiten generar los procesos de cambio también. Ahí la figura del Enterprise Agile Coach es fundamental. Otro rol que aparece tiene que ver con los facilitadores del cambio, que bueno, ahí no está, el Product Owner, que es fundamentalmente, para los que no están muy en el tema, como dice ahí, propietario del producto, pero es el encargado de dar visión, de dar sentido a todo lo que se esté generando como producto dentro de lo que son las organizaciones. Eh, Siempre desde el punto de vista de dar el mayor valor posible a lo que son los clientes. El Scrum Master, que se enfoca mucho en lo que son los equipos, en garantizar que se cumpla el marco de trabajo, ¿sí? Entendiendo un poco los principios y las prácticas de Scrum, para que el equipo las pueda llevar adelante y generar ese alineamiento que muchas veces es necesario. Algún otro rol que aparece por ahí también muchas veces tiene que ver con un director de innovación, donde, bueno, muchas organizaciones hay un área específica que tiene que ver con esto. Bueno, ese es un nombre más que aparece. Otra vez, otro nombre tiene que ver con el experto en Lean, el experto en eh, eliminar desperdicios, ¿sí? Muy focalizado en la optimización de los procesos, que no les voy a mentir, muchísimas veces estas cuestiones tan especiales que aparecen en este rol son tomadas por tanto el Agile Coach como muchos Scrum Master con dilatada experiencia también, es cierto, eh, bueno, ni que hablar que por el Enterprise Agile Coach. Estos son algunos ejemplos de los roles de transformación. Respecto a los roles de ejecución, capaz que para muchos de ustedes ya son más conocidos, más intuitivos, han hablado más o han escuchado más hablar por ahí. Y tenemos roles que tienen que ver, por ejemplo, con lo que son las operaciones y la producción en las organizaciones. ¿Sí? Aparece gerente de producción, no sé, supervisores de almacenes, eh, yo qué sé, jefe de logística, hay mucho rol ejecutivo, justamente por eso son de ejecución, vinculado a lo que tiene que ver con operaciones y producción de las organizaciones. Ni que hablar que también aparece el área de tecnología. Y acá sí, ya levanto un poquito la mano porque es parte de mi pasado, diríamos con Rubén y con Bob del lado oscuro, cuando me tocó ser administrador de sistemas, administrador de base de datos, desarrollador de software, ¿sí? Donde cada uno en su función, en su rol, son roles súper ejecutivos que hacen tareas del día a día en todo lo que tiene que ver a la tecnología, en todo lo que tiene que ver a la infraestructura, en todo lo que tiene que ver con garantizar en ciertos aspectos la que es la seguridad de los datos y de los productos que se están realizando, que estamos construyendo. Otra área también creemos que es fundamental y ya aprovecho para comentarles que vamos a estar dando kits relativos a cómo se aplica Agile y estos procesos de transformación vinculados al área de marketing, al área de comunicación, al área de people también, al área de recursos humanos. Los vamos a estar dando próximamente al área comercial, va a estar dando Rubén también. Cómo todo esto que vamos a hablar hoy a grandes rasgos de qué se trata los roles de transformación, lo vamos a estar bajando un poquito más a tierra, yendo específico a cada área y cómo podemos colaborar en cada una de las áreas. ¿Por qué? Y acá estoy, digamos, mostrando la motivación de todo esto, porque creemos que eh, todo esto de la transformación, de la business transformation y de el agile está muy atado intuitivamente por el común de la gente a lo que tiene que ver con el desarrollo de software y en exclusiva con el desarrollo de software. Y eso ya hace bastante tiempo que dejó de ser así, que cambió, que migró a todo esto que les decía, áreas mucho más transversales. Entonces, volviendo al tema, para no irnos de foco. Roles que tienen que ver con ventas, con marketing, ejecutivo de ventas, especialistas en marketing digital, no sé, aquí se hablará o trabajan en realidad de planificación, ejecución de estrategias de marketing, marketing en línea, por supuesto, redes sociales, bueno, ¿qué les voy a decir? Todo lo que es hoy la comunicación con los clientes a través del marketing digital. El rol
más que fundamental en todo esto. Cuestiones que tienen que ver con los eventos también, ¿sí? Ferias, cómo organizar eventos internos, externos de la compañía. Bueno, hay mucha cosa que tiene que ver con roles de ejecución y que están eh, ligados al día a día y a la evolución de las organizaciones también. Otra área grande que componen las organizaciones o componen a las organizaciones tiene que ver con finanzas y con contabilidad. Y acá el clásico rol de contador, rol de analista financiero, rol de gerente de tesorería, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es muchísima la variedad de distintas áreas, lo que decía, recursos humanos, que ahí podemos empezar a encontrar algunos perfiles un poco más, digamos, detallados, como por ejemplo el especialista en contratación. Nosotros vamos a hablar también de los distintos métodos que pueden incorporarse en la organización para contratar de una manera mucho más eficiente a cómo se estaba contratando habitualmente, para acelerar esos procesos, etcétera, etcétera. Bueno, en todos estos roles nosotros podemos ayudar específicamente. Otro rol importante tiene que ver con el gerente de recursos humanos, ¿sí? Donde todo lo que es política de recursos humanos de la organización pasa por sus manos, lo que es capacitación, lo que es el desarrollo de las personas, etcétera, etcétera, va por ahí también. Ni que hablar que temas que hacen a la atención al cliente, a los servicios postventa, la gente que tiene que ver con soporte técnico, cómo se vincula con el cliente, cómo garantiza un servicio eficiente, un servicio de calidad. Bueno, son todos conceptos que vamos a estar viendo un poco más en detalle ahora en los próximos minutos, pero de vuelta. Todos estos son descripciones de roles que aparecen en las organizaciones, no tienen por qué aparecer todos, pueden aparecer algunos, pero que fundamentalmente lo que hacen es ejecutar, ¿sí? Ni que hablar que el director de proyectos, ni que hablar que el director de proyectos de TI, ni que hablar que el director de operaciones. O sea, es impresionante la especialidad que hay atrás de cada una de estas tareas, ¿sí? Y que claramente necesitan del 100% de foco de las personas y que muchas veces esa necesidad implícita, ¿sí? Hace que esté muy en el día a día y pierda un poco de perspectiva de lo que puede llegar a ser la dirección o los objetivos de la organización, pero hablando más estratégicamente, me refiero. ¿Sí? No sus objetivos de área, no sus objetivos personales, no sus objetivos de equipo. Eso seguro lo tienen muy claro. Pero más en perspectiva, más con una dirección de evolución a lo que hace la organización o a donde pretende llegar la organización, eh, por lo intrínseco del propio rol, por ese estar muy pegado al día a día, muchas veces se puede llegar a perder. Roles de transformación. Hablar un poquito de estos roles. Primero que nada, comentarles que para nosotros es eso que aparece ahí, ese diagrama que aparece ahí, es cómo concebimos nosotros un, un servicio de transformación, lo que implica una transformación. Y lo voy a comentar muy brevemente. Ubicamos al cliente en el centro, ¿sí? Eh, es nuestro objetivo fundamental. Y a partir de ahí entendemos que podemos pivotar sobre tres áreas fundamentales que tienen que ver con el área organizacional, con el área humana y con el área de el aporte de valor. Y para cada una de estas áreas aparecen tres particularidades, tres aspectos fundamentales a ser trabajados, por lo menos como punto de entrada de lo que puede llegar a ser algún proceso de transformación o algún proceso de cambio. En la parte humana, ni que hablar que las personas, todo lo que tenga que ver con liderazgo y lo que les decíamos, el tema de la cultura. En lo que tiene que ver la parte de valor, por supuesto que apoyarnos fuertemente, muy fuertemente en lo que es la tecnología, en lo que son los procesos, ¿sí? La optimización de los procesos y lo que es la entrega a ese cliente. Y por último,
en lo que tiene que ver con lo organizacional, centrarnos mucho en lo que es la organización en sí, los modelos de gobierno, las estructuras, etcétera, cómo todo eso se encaja en alinear o en establecer, mejor dicho, una estrategia, ¿sí? Y a través de lo que es la estructura de la organización, a través de lo que es modelo de governance y con una buena estrategia establecida, podemos sí empezar a marcar el camino de hacia dónde quiere ir esa organización. Eh, Estos roles de transformación son funciones, creemos que estratégicas y además operativas que se concentran en conducir, en guiar, en supervisar todo lo que tiene que ver con lo que es con lo que son los procesos de transformación de las organizaciones para que estos sean más ágiles. ¿Sí? ¿Y esto de más ágiles qué significa? Que sean adaptables, que sean que vayan a la raíz, que vayan a la esencia de lo que es la organización, que trate de impactar incluso en lo que es un tema del cambio cultural. Es cierto que muchas veces se intenta vender cultura como lo que son los procesos de transformación, ¿no? Cambio cultural. Y está muy bonito, está muy bien, pero eso no es el principio, sino que eso es el final. Nosotros, desde la línea de Business Transformation de Singular, tratamos de pegarnos en el día a día del cliente, entender sus necesidades y a partir de ahí empezar a construir las mejores alternativas, las mejores opciones para que ellos puedan ir creciendo, puedan ir desarrollando esos cambios que muchas veces son necesarios para la correcta evolución. Nosotros sabemos cómo se deben hacer bien las cosas, no todos recorren los mismos caminos para hacer bien las cosas, pero lo más grave es que muchas veces la gran mayoría no sabe cómo es hacer bien las cosas. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es guiar, ¿sí? Es pedirles justamente esa confianza, que depositen esa confianza en nosotros para nosotros poder transitar junto con ellos y acompañarlos en lo que es ese proyecto de cambio, esa propuesta de cambio. Ni que hablar que todo esto, cómo impacta en la organización, bueno, mejorando la capacidad de respuesta, teniendo claro que el mercado es sumamente cambiante, sumamente cambiante. Por lo tanto, el primer y gran error en el que pueden caer las organizaciones tiene que ver definitivamente con el creer que haciendo lo mismo o más o menos lo mismo siempre vamos a obtener resultados diferentes. Esto créanme que lamentablemente es mucho más común de lo que uno cree. Por eso mismo es que se hacen tan necesarios y se hacen estos roles de transformación y se hacen tan necesarios estos procesos de transformación. Eh, Formas, títulos y responsabilidades que aparecen dentro de lo que son estos roles de transformación. Esto, lo que les decía, va un poco de la mano de los nombres que hablábamos hoy, pero fundamentalmente nuestra responsabilidad mayor es trabajar muy ligado con los equipos, ¿sí? Eh, con los líderes de esos equipos, con los líderes de los programas, con esas personas que realmente toman decisiones a todo nivel de la organización, ¿sí? Tratando de co-crear, fundamental esto de co-crear lo que es la estrategia de adopción agile. Esto no es una receta mágica, nosotros no vamos con un librito de cocina como para decirle esto se hace así, no. Nosotros sabemos lo que debemos lograr, pero como les decía, cada organización elabora su propio recetario, ¿sí? Porque esto no va ni siquiera a una receta, va de un recetario si lo queremos eh, trazar un paralelismo con esto de la cocina. Ni que hablar que además somos responsables de capacitar a esas personas, ¿sí? Y lo que sucede muchísimas veces es que la organización cae en la falacia de creer de que porque hicieron un curso o varios cursos ya son ágiles o ya están en condiciones de adaptarse. Eh, Eso es el peor de los errores, ¿sí? El gran problema que encontramos es que en general las organizaciones no tienen esa capacidad de lo aprendido,
o lo entendido en esas formaciones, en esas capacitaciones, eh, cómo se llevan a la práctica. Y ahí es donde aparecemos nosotros. Los ayudamos a todos esos conocimientos que ya se los dimos, ya se los impartimos, los ayudamos a llevarlo a la práctica a través de estar pegados con ellos en su día a día. ¿Qué es lo que buscamos? Y nada, que las organizaciones puedan responder mucho más rápidamente, mucho más efectivamente, que satisfagan al cliente de una manera superlativa mucho más de lo que lo hacen hoy, ¿sí? Y que en definitiva, la organización esté preparada para este permanente cambio, ¿sí? Las oportunidades, digamos, no abundan, las oportunidades que da el mercado menos, por lo tanto, la organización que más rápido pueda adaptarse y más rápido pueda incorporar este tipo de prácticas, créanme que va a ser un diferencial y va a trascender de futuro. Roles de ejecución en las organizaciones. Eh, de nuevo, capaz que en alguna cuestión me puedo reiterar, pero creo que vale la pena tener claro los conceptos y las responsabilidades y de qué va cada uno de esos roles. Los roles de ejecución en la organización, en las organizaciones representan sobre todo las posiciones que toman responsabilidad, digamos, que están muy dedicadas a lo que es la práctica efectiva, digamos, de las actividades, de los procesos, de llevar adelante esas estrategias, de ejecutar esas estrategias que vienen de la organización, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la operativa, con las operaciones de la organización, para que esta organización con esa ejecución progrese y eventualmente logre los éxitos o las metas que en su momento se hayan trazado, ¿no? Se hayan impuesto. Va mucho también de gestionar proyectos desde end-to-end, que se llama, ¿no? Desde lo que es esa fase de, bueno, el ejecutivo, el alto ejecutivo solicita algo, pide algo, quiere algo, a cómo se puede implementar y hasta cómo se puede llegar a entregar al cliente. Esa ejecución de cada uno de esos pasos, y resalto y subrayo lo que es ejecución, está ligado a lo que son este tipo de roles, ¿sí? Está ligado a esta responsabilidad. Le pega a cosas, como decíamos, que tiene que ver con atención al cliente, que tiene que ver con logística, que tiene que ver con programación, que tiene que ver con, si da el caso de alguna empresa, fabricación, contabilidad, recursos humanos, legal, seguridad, etcétera. Todas cuestiones que hacen a la ejecución de la tarea, ¿sí? De la actividad en concreto. ¿Qué se da por descontado? ¿Qué se espera? Y que, bueno, que esta ejecución sea eficiente, que esta ejecución sea eficaz, que se cumpla con los estándares que la organización haya establecido, que se cumpla con los plazos que la organización se impuso o quiere como estándar de calidad también. En definitiva, son acciones tangibles que se ejecutan, partimos de la base que de forma correcta, y cuyos resultados son medibles, ¿sí? Medibles en general en números, medible en general en resultados ya sea económicos, ya sea de crecimiento productivo, etcétera, etcétera. Satisfacción del cliente, etcétera. Eh, y acá empezamos a hablar un poquito de las diferencias. Empezamos a ver que desde los roles de transformación tenemos enfoques diferentes a lo que es el enfoque desde los roles de ejecución. Y lo primero que quiero resaltar y poner en valor, porque creo que es una cuestión de las que más nos diferencian entre los dos tipos de roles, tiene que ver con la capacidad de establecer una estrategia, ¿sí? Una estrategia macro, desde lo macro hasta lo más micro, pero además fundamentalmente de la visión sistémica, ¿sí? A mí me ha pasado con muchos colegas de
saber y entender junto con ellos de forma muy fácil eh, cómo es esa organización, cómo está funcionando, qué cosas tiene, qué la compone, cómo se vincula, cómo se relaciona esa organización y cómo debería funcionar. ¿Esto con qué? ¿Con el conocimiento explícito de cada una de las áreas? No, no. Muchas veces con esa, eh, ¿por qué no decirlo? Esa virtud, digamos, que nos da el poder generar esa visión sistémica. Por eso creo que estos dos puntos fundamentalmente, digamos, hacen a permitir, digamos, tener un foco, ¿sí? En lo que es la visión estratégica más a largo plazo, ¿sí? Eh, Poder marcar eventualmente eh, esa, esa, mm, esa dirección hacia adelante, esa dirección hacia futuro de lo que va a ser la organización y eventualmente también identificar lo que van a ser posibles puntos de mejora o áreas de mejora. Esto lo ato indefectiblemente con lo que tiene que ver con ese enfoque a lo que son los procesos de cambio. Somos usualmente los disparadores de los diferentes procesos de cambio, los que los detectamos, los que los promovemos y lo que les tratamos lo que le damos sustento. ¿Sí? Y digo tratamos de dar sustento en realidad porque, como les decía, nosotros acompañamos, pero los que terminan ejecutando son los roles de ejecución. Nosotros eh, damos sustento en ese acompañamiento a mantenerlos en línea y a mantenerlos con los objetivos fundamentales claros a la hora de llevar adelante procesos de cambio. Eh, el tema de establecer los espacios para la innovación, para la mejora continua, de vuelta, van a haber términos que se repiten, pero es imposible no repetirlos porque aparecen y porque es así, porque son ciertos. Esto de innovar y basados en lo que es la mejora continua es excluyente muchas veces. Es lo que les va a dar la diferencia entre el día de hoy y la evolución hacia el mañana. Y fundamentalmente lo que encontramos aquí muchas veces es que a través de estos procesos de innovación se desafía, entre otras muchas otras cosas, se desafían status quo. Y esto definitivamente quiere decir que gente en la organización que estaba acostumbrada a hacer las cosas de una determinada manera y que adoptaban prácticas, y pongo entre comillas el adoptaban, porque en realidad adoptamos prácticas en la organización, pero que la adopten los demás, digamos, ¿no? Seguramente lo han visto en más de una oportunidad. Entonces, entendiendo eso, los procesos de cambio y de innovación implican generar distorsiones en el mejor de los sentidos, en lo que es el hacer usual de las organizaciones. Otro enfoque que nosotros le damos a todos estos aspectos que hacen a lo que es la transformación es también apoyo fuerte y tratamos de facilitar todo lo que son eh, los distintos procesos de generación de ideas, de tomas de decisiones, de adoptar nuevos enfoques, de adoptar nuevas prácticas. Todo lo que es capacitación, todo lo que es muchas veces coaching, por eso hablaba de apoyo, el coaching como herramienta fundamental en el apoyo a las personas que toman decisiones para entender por qué de repente son eh, muchas veces autobloqueantes, ¿sí? Muchas veces no se animan a pensar en distintas posibles nuevas soluciones, etcétera, etcétera, a tomar riesgos, ¿sí? Muchas veces también. Bueno, a través del coaching los acompañamos en que puedan suceder ese tipo de descubrimientos. Y
Y acá me quiero detener un instante porque el tema del coaching es fundamental, creemos que es fundamental para nuestro rol. Es una de las 4 aptitudes fundamentales, ¿sí? Y que muchas veces, lamentablemente, incluso algunos colegas nos han llegado a decir que es un componente accesorio a lo que es el rol de transformación. Tal vez, para personas que de repente recién están incursionando, que son junior, que recién están empezando, el que no sean coaches o que no sepan coaching no les impide poder empezar a desarrollar otro tipo de competencias. Pero créanme que el factor diferenciador en lo personal, en lo profesional y hacia la organización, el coaching es uno de los pilares que creemos fundamentales. Como les decía, el tema del acompañamiento va sumamente ligado a lo que es la colaboración, y aquí quise poner intensiva. ¿Por qué intensiva? Porque no podemos, sobre todo en los comienzos, no podemos despegarnos de los equipos ni de los líderes. Tenemos que estar ahí como que fuésemos su sombra, para reflexionar con ellos, para estar en el día a día, para entender qué es lo que van sintiendo, por qué definen lo que definen, tratando de, a través de preguntas muchas veces poderosas, poder fomentar ese espíritu desafiante, ese espíritu crítico para lograr los cambios y ese atrevimiento que muchas veces es necesario. En definitiva, trabajamos en la transformación total de lo que es la organización, cultural, metodológica, estructural, estratégica, eh, en todo lo que es la organización. ¿Cuál es el enfoque que le dan los roles de ejecución? Y quiero ser muy cuidadoso con los términos que emplee porque, de vuelta, estamos hablando de enfoques, ¿sí? Estamos hablando de desde qué punto cada uno de los roles juega su partido en esto de que las organizaciones funcionen bien y funcionen cada vez mejor. Los roles de ejecución fuertemente se enfocan en la implementación, ¿sí? Llevar a cabo tareas, llevar a cabo actividades, las necesarias para poder implementar esas estrategias, esos proyectos que tiene la organización, el tratar de ejecutar de forma súper eficiente todo lo que tiene que ver con las operaciones, la gestión diaria de los distintos procesos, de las distintas actividades que llevan a cabo, ¿sí? De manera efectiva, de manera eficiente, ni que hablar, de nuevo, no me quiero olvidar ni ahorrar calificativos en que la tarea de ejecución tiene que ser eficiente y tiene que ser efectiva. Los roles de ejecución enfocan su trabajo en el cumplimiento de plazos, en el cumplimiento de estándares. Ellos necesitan cumplir con las metas que se les planteó en su momento, y no está mal, está bien, y tienen que cumplir con los plazos, tienen que cumplir que los proyectos se entreguen a tiempo, que se mantengan dentro de lo que es los diferentes niveles de calidad. Eh, También es cierto que deben bregar por esa solución de problemas de forma permanente, tienen que estar muy atentos a cuando aparecen problemas operativos, problemas técnicos, el cómo se van a resolver, ¿sí? Eh, y ni que hablar que su vínculo directo y súper importante con los clientes. Todo lo que se le entrega al cliente, todo lo que escuchemos al cliente, cómo se interactúa con el cliente, directamente con el cliente, es un enfoque de cara a estos roles de ejecución, ¿sí? También tenemos diferencias desde el punto de vista de los objetivos. Los roles de transformación
tenemos como objetivo, si acá no hay ningún orden particular, no hay ningún orden de precedencia, ni mucho menos, en un poco lo que les decía hoy, ¿no? El tema de impulsar lo que termina siendo el cambio cultural dentro de la organización. Eso de colaborar, eso de ser mucho más transparente, eso de trabajar permanentemente en procesos de mejora continua, eso de que la organización sea cada vez más adaptable, que esos líderes, que su gente, que líderes y empleados, porque miren que muchas veces, cuidado, no es solamente eh, a nivel de la gente que toma decisiones, muchas veces también a nivel de la gente que hace el día a día. Estoy pensando, por ejemplo, en caso de desarrolladores. Eh, esto de que estén abiertos al cambio, de que estén dispuestos a experimentar, aprender, etcétera, etcétera, es cierto que fundamentalmente viene dado o deberíamos impulsarlo desde el lado de los líderes, pero también es cierto que muchas veces gente que está más debajo del nivel de la organización tampoco quiere problemas. Parte de lo que nosotros buscamos es ese empoderamiento para que cada uno pueda autogestionar el trabajo que tiene que hacer, ¿sí? Que es diferente hacer lo que quiera, no tiene nada que ver con eso. Quédense con las palabras estrictas, autogestionar el trabajo que tiene que hacer. No que elige hacer, sino que tiene que hacer. Muchas veces las personas dicen, mira, a mí no me compliques, yo no estoy acá para pensar mucho, decime qué es lo que querés que haga y yo lo hago. Si hay alguna alternativa mejor, si hay una posibilidad de cambiar una cosa por otra, lo que sea, no me compliques. Yo quiero ejecutar y nada más. Se vale, está bien, está correcto, pero en definitiva lo que nosotros buscamos es ese cambio de mentalidad, ese cambio de mindset, que termina también haciendo lo que es la cultura. Ni que hablar que todo lo que tiene que ver con eh, adopción de prácticas agile, de prácticas que tengan que ver con la agilidad. Eh, esto, ahora en un ratito se los voy a comentar, pero va mucho más allá de eh, entender o saber cómo funciona algún framework, digamos. Es darle el verdadero valor que tienen estas prácticas, es entender de por qué son importantísimas y lo fundamental que es esa aplicación. Y que realmente no va de aplicar la práctica, no va de aplicar la metodología, no va de aplicar el framework, sino que va de, a través de ellas, obtener el valor que realmente la organización necesita. Para eso también nosotros eh, vamos mucho por lo que es la adopción de esas prácticas. Ni que hablar que la mejora de procesos. Y acá nos encontramos con todo, ¿no? Desde el detectar los diferentes flujos de valor que la organización pueda llegar a tener, detectar desperdicios, aumentar en todo esto va implícito mejorar la calidad de lo que se entrega, eficientar los procesos, maximizar el valor, etcétera, ¿verdad? De nuevo aparece como objetivo la innovación, de nuevo aparece como lo que les comentaba hace unos segundos, hace unos momentos, la autonomía que tiene que tener cada una de las personas, que los líderes puedan desarrollarse, ¿sí? En este nuevo entorno, en este nuevo ecosistema, ¿sí? Donde puedan guiar de una forma diferente a como lo venían guiando usualmente, ¿sí? De la vieja manera, llamémosle, de una manera totalmente diferente. Eh, Nuestro objetivo también va de la mano del cambio de modelo de comunicación también. ¿Por qué? Y porque cuántas veces nos hemos encontrado con cosas que hay que hacer, cosas que hay que rehacer, cosas que quedaron mal hechas, cosas que quedaron con bugs, problemas que pensando en otras áreas, ¿no? El tema marketing, por ejemplo, una campaña que se generó, que se creó, etcétera, etcétera, y sin embargo terminó pegándole
a otro segmento del mercado o terminó incluyendo gente de otro segmento del mercado que no era el objetivo en ese momento. Bueno, esos problemas muchas veces dicen, ah, no, lo que pasa es que nos falta comunicación. Ahora uno mira la agenda de las organizaciones, mira las agendas de las personas y no tienen un hueco. Están todo el día de reunión en reunión, están todo el día eh, tratando de pensar, resolver, hacer, etcétera, etcétera. Y resulta que le adjudican el tema al cambio al problema de la comunicación. Eh, con una agenda llena de reuniones, claramente el problema no es la comunicación. Comunicar, se comunica. El tema es cómo se comunica. Y ahí eso nos da pie para nosotros promover la transparencia, promover lo que es la inspección de cómo se están haciendo las cosas, de generar mecanismos que puedan adaptarse un poco más a la verdadera necesidad y no eso de estar permanentemente hablándose. ¿Sí? Muchas veces es necesario separar las aguas y luego de repente tener algún punto de alineamiento, etcétera, etcétera. También nuestro objetivo es lo que tiene que ver con la gestión del cambio. Establecer estrategias efectivas de gestión de cambio, ¿sí? Establecerlas en el mejor de los sentidos. Me refiero a en la mayoría de las veces, co-crear esa estrategia con la gente de la organización, con esos roles de ejecución, co-crear esa estrategia y esto lleva implícito el hecho de que cuando las cosas son co-creadas y el que va a tener que llevar adelante esa estrategia es parte de esa co-creación, minimiza fuertemente todo lo que tiene que ver con la resistencia natural al cambio. Miren que lo que les comentaba hoy de sí, cambiamos, 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 pero cambien ustedes, yo no cambio, es súper común, súper habitual. Otra cuestión, que aunque, y acá sí creo que es importante y es importante destacar que no todos los que hacemos transformación, eh, digamos, perseguimos esto, tiene que ver con la medición y la evaluación. Eh, puede ser que esto se entienda como medir y evaluar o generar mecanismos de medición y evaluación de la organización, y ok, eso está bien, pero va más del lado de la ejecución. Nosotros vamos mucho, planteamos desde nuestra posición objetivos de medición y de evaluación de nuestro rol. Y eso sí que es muy particular en el caso de Business Transformation de Singular, de Bob, de Rubén, de los otros compañeros que están en el Business Transformation, eh, mío. Es sumamente importante el hecho de que eh, nosotros seamos objeto de medición y objeto de evaluación. Que realmente tengamos métricas que midan nuestra eficiencia y nuestro valor a lo que es la organización. Por eso, en particular, estos tres que estamos acá dando los kits, vamos mucho por medirnos y evaluarnos permanentemente. ¿Sí? Ser sometidos a la prueba de los resultados. ¿Sí? Por supuesto que el tema del crecimiento de de la agilidad organizacional como un todo es un objetivo más global, ¿sí? Y lo que promovemos, digamos, es inundar a toda la organización con todo lo que es Agile y con todo lo que es la transformación y esta forma de trabajo. Los objetivos por parte de los roles de ejecución. Fundamentalmente es implementar esas estrategias, esos planes que eventualmente puedan haber sido establecidos por la alta organización, por la alta dirección de la organización. Y esto básicamente es traducir en metas lo que es la visión de lo que viene de arriba, digamos. Traducir en acciones concretas lo que es la visión, lo que es esa estrategia que viene de arriba.
Otro objetivo tiene que ver, ni que hablar con la gestión de proyectos, la gestión de operaciones, ¿sí? Lo que decíamos hoy, que es el cumplimiento de plazos, estándares, mantenernos lo más posible dentro de los presupuestos. De hecho, Agile, una de las cosas que logra es trabajar con el presupuesto, ¿sí? Tener el mayor valor posible con el presupuesto dado en el tiempo dado. Eso lo dejo ahí para los que están escuchando y que no son Agile y trabajan de forma tradicional. Bueno, eso lo logramos. Eh, el tema del cumplimiento de tareas entregables, ¿sí? Eh, que se complete todo lo que ha sido asignado, todo lo que se pidió tiene que estar garantizado, tiene que garantizarse su entrega, ¿sí? Y por supuesto, siempre manteniendo los diferentes estándares de servicio, ¿verdad? Eh, la eficiencia operativa va de la mano de optimizar procesos, procedimientos, etcétera, etcétera, sin comprometer la calidad del trabajo. Tiene que ser realizada en base a controles, ¿sí? En este rol hay mucho de control, hay mucho de seguimiento, hay mucho de revisión. Por lo tanto, de nuevo, hay que ver de qué manera las cosas se están haciendo y controlar de que se estén haciendo bien. ¿Sí? Esos son objetivos de los roles de ejecución. El tema de la resolución de problemas, ¿sí? Eh, el tema de la interacción con los clientes, el tema de gestión de recursos, de personal, de tiempo, de presupuesto, eh, no sé, cuestiones que tengan que ver con logística, que la distribución del producto que se tenga que distribuir sea eficiente, etc. Seguimiento y reporte de resultados, ¿sí? Muchísimas veces, y los que trabajan de esto van a saber de qué les hablo, hay mucho tiempo, mucho tiempo en sesiones que son de seguimiento y de la realización, de la creación de diferentes reportes sobre los resultados. ¿Para qué? Para mantener a las altas direcciones informadas. El tema de tener muy claras las políticas de la organización, los diferentes tipos de regulaciones a lo que la organización, digamos, está, eh, digamos, abocada, está atada, ¿sí? Está contenida. Eh, el tema de la ejecución al éxito organizacional va de la mano, es parte en su ADN de la ejecución exitosa de lo que son las tareas y los proyectos de su día a día. La cuestión que tiene que ver con los recursos humanos, eso de promover un trabajo eficiente, un trabajo colaborativo, etcétera, etcétera, que las personas estén debidamente capacitadas, todo eso hacen a objetivos que debería o debe de tener, o tienen en realidad, estos roles de ejecución. Ahora vamos a hablar de las diferencias en habilidades y competencias. Y acá de nuevo no hay ningún orden particular. Y vamos a comentarlas rápidamente. Lo que tiene que ver con liderazgo estratégico, la idea es tratar de comprender esa visión estratégica de la organización y traducirla en una estrategia de transformación mucho más clara, mucho más efectiva, de manera tal que pueda ser entendida por todos los niveles más bajos de la organización. El tema de la comunicación efectiva va muy de la mano de no solamente establecer procesos, no solamente, digamos, plantar lo que es la visión del cambio, etcétera, etcétera, sino que va mucho de
persuadir, y acá es la habilidad, ¿sí?, nuestra, de persuadir a todos los niveles de la organización de llevar esto adelante. El tema de comprender, responder a las diferentes necesidades, a la preocupación, a las preocupaciones en realidad de cada uno de los empleados en cada uno de los niveles durante lo que son todos los procesos de cambio, es, digamos, fundamental de nuestra parte el mostrar empatía, ¿sí? Muchísimas veces nos pasa que hay eh, diferentes problemas, diferentes puntos que hacen al levantamiento de descontentos o de cierta manera un poco también a la generación de algún tipo de conflicto, por ejemplo. Y ahí aparece al final el tema de la resolución de conflictos. También aplica en este tipo de situaciones. Donde, por ejemplo, hay gente del equipo que plantea una situación, hay gente de más alto nivel que, digamos, se queja por la misma situación, pero desde el punto de vista opuesto, ¿sí? Y que en definitiva un poco lo que nosotros hacemos es escucharlos, entenderlos y en lo personal muchas veces les digo, mirá que los dos, desde su perspectiva, desde su punto de vista, tienen razón. Esto de tener empatía desde cada uno de los puntos de vista es fundamental para darle comprensión, para que la gente entienda que uno realmente se está poniendo en su lugar y que realmente quiere solucionar las cosas. Estas discusiones, por ejemplo, pueden venir de la mano, y para darles ejemplo, algún desarrollador se queja porque no tiene todo un plan eventualmente de las cosas que va a tener que desarrollar en los siguientes sprints, por ejemplo. O no tiene claro qué es lo que va a desarrollar porque le van liberando las cosas que hay que hacer sprint a sprint, ¿sí? Desde el lado de los que lideran los equipos de desarrollo, los líderes técnicos, por ejemplo, muchas veces dicen, no quiero darles más visibilidad porque estos temas todavía no están definidos, porque todavía falta bajar a tierra un montón de cosas y además se está valorando el tema de la priorización. Por lo tanto, de nada vale de que yo les dé esta visibilidad y que ellos empiecen a imaginar y a elaborar su plan de cómo construir A, B o C si todavía en definitiva no está definido. Claramente, en ese caso, los dos tienen razón y es motivo de la generación de ese conflicto. Por lo tanto, el empatizar y el escuchar y el tratar de generar a través de entendimiento de esa resolución de conflictos que aparece ahí más abajo, la capacidad de que entre las personas se logre avanzar y se logre seguir adelante de una manera sana, haciendo el trabajo de la mejor manera posible. Lo que decíamos hoy, habilidades de coaching, fundamental, ¿sí? Y no me voy a cansar de decirlo, fundamental el hecho de que nuestro rol de transformación tenga la competencia de coaching, tenga la competencia del coach, sea coach, ¿sí? Esto claramente va a ayudar a proporcionar una mucha mejor orientación de, de los pasos a seguir o de la velocidad incluso que muchas veces se puede llegar a alcanzar en las organizaciones. Hemos trabajado con gente que ha pasado años y no ha podido cambiar prácticamente nada. Para muestra basta un botón. Conozco, no puedo decir no es el nombre de la persona, ni mucho menos de las personas, ni mucho menos, pero sí la situación. La situación es que hay organizaciones, créanme, gubernamentales, ¿sí? Ni siquiera voy a decir el país, no tiene por qué ser España, no tiene por qué ser Uruguay, para el caso que estén escuchando de Uruguay, donde para un mismo entorno de trabajo
es necesario tener instalado 2 y hasta 3 versiones del mismo navegador, porque las distintas aplicaciones que tienen no funcionan si no es con alguna versión particular del navegador o hasta alguna versión particular del navegador. Esto hace que las organizaciones, este no avance, este no animarse a cambiar, a adoptar riesgos por parte de los líderes, lo que marcan la pauta de la orientación tecnológica, eh, generan grandes problemas para todo el mundo, no solamente para los clientes, sino que, ni que hablar, para los desarrolladores también, para la gente que hace producto. A través del coaching podemos ayudar en destrabar ese tipo de miedos, destrabar ese tipo de situaciones y que las personas en un ambiente seguro y entre comillas controlado pueda generar esos procesos de cambio necesarios. El tema del pensamiento sistémico, se los comentaba hoy, es fundamental. ¿Sí? No concebimos roles de transformación que tengan que trabajar con una organización en un proceso de cambio organizacional global que no tengan una visión sistémica, que no tengan un pensamiento sistémico. ¿Sí? No solamente verlo, sino que pensar sistémicamente, saber cómo los distintos puntos, cómo esa organización es un organismo y cómo cada una de esas partes están vinculadas y cómo puede impactar y cómo puede generar mayor valor. Bueno, lo que decía el tema del conocimiento de las metodologías ágiles, el tema de la gestión del cambio, todo lo que tiene que ver con diseño y ejecución de estrategias, de fomentar la creatividad y la innovación, como ven, todas estas cuestiones son repetidas, pero tiene que ver también con habilidades y competencias desde nuestro rol. ¿Por qué? Y porque para generar procesos, dinámicas que tengan que ver con creatividad, con la generación de nuevas cosas, de la innovación, es necesario hacer un seteo del ambiente, es necesario poner reglas claras, de no tomar en cuenta, por ejemplo, soluciones que hayan sido tomadas en cuenta antes, de fomentar fuertemente el pensar fuera de la caja, pero con determinadas limitantes. O sea, hay todo un juego de realidad, imaginación, que desde nuestro rol, y dependiendo por supuesto de las distintas circunstancias, es necesario que planteemos y que llevemos adelante. Y ni que hablar del tema de la resolución de conflictos. Muchas veces los problemas, digamos, nosotros hablamos de una gradualidad en lo que es el nivel de conflicto. Básicamente lo que procuramos es detectar en qué nivel se encuentra en ese momento e ir bajando los diferentes niveles de conflicto de acuerdo a estrategias varias. ¿Sí? No es el día hoy, pero créanme que hay muchísimo para hablar del tema de conflictos. Creo que Bob hace no mucho, hace más bien poco tiempo, dio un kit de conflictos, de gestión de conflictos. Tenemos que tener la habilidad de fomentar e impulsar, digamos, todo lo que tiene que ver la toma de decisiones. Tenemos que bregar porque esas decisiones sean tomadas de manera informada, basada en datos, ¿sí? No en base a sensaciones, ¿sí? Y esto de las sensaciones tiene que ver también con un poco lo que hablábamos hoy de cómo los roles de ejecución lamentablemente se les pide reporting, se les pide hacer seguimiento y bueno, muchas veces lamentablemente tiene que ver con los datos, que más que datos son sensaciones. Habilidades en lo que tiene que ver a la gestión de proyectos. De nuestro lado, digamos, deberíamos estar en condiciones de suplir, o por lo menos, capaz que no con toda la experticia, sobre todo en los inicios, pero ya más centrados en años seguro que sí, de cómo gestionar proyectos, como que fuésemos roles de ejecución. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con gestión del tiempo. Ayudar a las personas a establecer prioridades, ayudar a las personas a gestionar su tiempo, ayudar a las personas en
eh, saber con cuánto trabajo máximo pueden estar haciendo cosas y avanzar efectivamente. Saber de qué manera es mejor colaborar, de qué manera es mejor comunicarse. Todo eso tiene que ver con la gestión del tiempo. Debemos tener capacidad analítica, recopilar, analizar datos, medir progreso de la transformación. Definitivamente es parte de lo que creemos deben ser nuestras habilidades y competencias. Bueno, la persona que trabaje en transformación y no sea capaz de ser flexible o adaptarse, tiene un grave problema. Le diría que está en el lugar equivocado. Con esto no voy a agregar más nada. El tema de resistencia y frustración. Eh, lidiar con desafíos, lidiar con obstáculos, lidiar con problemas, lidiar con actitudes negativas, lidiar con stoppers, lidiar con negacionistas, lidiar con todo tipo de problemas y excusas que denosten nuestro rol, es parte del día a día prácticamente. Por lo tanto, es fundamental no solamente tener argumentos para dar, sino recomponernos y ser resistentes a la frustración y tener mucha resiliencia. Lo que les decía, orientación a resultados, habilidades de networking, entender cómo vinculándonos con distintos niveles de la organización podemos facilitar, y de vuelta aparece la visión sistémica, el habilitar determinados puntos o facilidades que puedan adoptar en otros sectores de la organización, ¿sí? Hablando con algún jefe que permita destrabar alguna situación que se pueda eh, aplicar en otro lado de la organización, muchas veces eso, y eso tiene que ver con la habilidad del networking, con el saber hablar y el saber leer entre líneas, digamos, dentro de lo que son los diferentes niveles de la organización. En definitiva, estas relaciones vienen dadas con colegas, viene dada con líderes de la organización, con cargos ejecutivos, etcétera, ¿no? Es networking en general. Y por supuesto, la cultura del aprendizaje por sobre todo. Vamos a los roles de ejecución, qué habilidades y competencias. Ni que hablar que es deseable que puedan tener, digamos, la capacidad de priorizar tareas, de gestionar el tiempo, de comunicarse de forma efectiva y consistente, ¿sí? Tanto de forma oral como de forma escrita. Créanme que de forma escrita he visto mucho disparate por ahí. Que tenga la capacidad de, en esto de la comunicación, escuchar también, ¿sí? Escuchar activamente a los demás, ¿sí? El poder colaborar con los distintos equipos de trabajo, con las distintas áreas, con los distintos departamentos, es fundamental. Que tenga habilidad técnica, ¿sí? Si hablamos de áreas técnicas, es fundamental que los roles de ejecución tengan esas habilidades técnicas, esas competencias. Que sepa gestionar proyectos, por supuesto, que sepa ejecutar proyectos, que sepa definir metas. Todo lo que hace la gestión de proyectos es fundamental que lo sepa, es parte de. De cierta manera, el tema de lo que tiene que ver con la resolución de problemas, es deseable que tenga la capacidad de poder solucionarlos sin ser arbitrario, sin ser él un tomador de decisión, pero también es cierto que si es capaz de identificar primero que nada esos problemas, de analizar esos problemas y de poder plantear alguna alternativa práctica, por lo menos para experimentar una posible solución, está muy bien. ¿Sí? Está muy bien. El tema de ser consciente que hay que adaptarse. ¿Sí? Y esto es una de las habilidades, digamos, que lamentablemente se ven mucho, no en el día a día, digamos. Es como que muchos se jactan de que sí, de que se adaptan, pero en realidad después terminan que no se adaptan. Bueno, esto es deseable que lo tengan también. Que sean detallistas, ¿sí? Que las tareas
sean muy concisos, sean súper profesionales en lo que tengan entre manos, que sepan detectar errores lo antes posible, que sepan detectar problemas potenciales que puedan suceder con lo que sea, que sean capaces de asumir la responsabilidad, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con líderes, con jefes que están ligados a a la ejecución y que en realidad, si las cosas van bien, fuimos nosotros. Y si las cosas no van bien, fue el equipo que tuvo problemas. Y lo dejamos por ahí. Habilidad en tecnología de la información, orientación a resultados, ni que hablar, ya ligados estrictamente a lo que decíamos hoy. eh, Habilidad en análisis, habilidad en, eh, digamos, poder recopilar esos datos, poder analizarlos, esos datos, ¿sí? Tener la capacidad de desarrollar o estar abierto a desarrollar, en realidad, nuevas aptitudes, por llamarlo de alguna manera, de mantenerse actualizado, ser consciente que debe actualizarse, habilidad en lo que es la gestión de los recursos, administrándolos de forma eficiente, ¿sí? Muchas veces lo que tiene disponible hay que arreglarse con lo que uno tiene. Definitivamente el poder de negociación es fundamental, ¿sí? Cómo gestionar el estrés son roles que están muy estresados usualmente. Hay mucha carga, mucha presión, sobre todo en los niveles más altos de la organización a los niveles más bajos. Por lo tanto, el tema de gestión de estrés es un tema. Descontado que el tema de la ética, la responsabilidad es fundamental, es básico para todo tipo de rol. Y esperamos y deseamos que muchas veces puedan tener la capacidad de evaluar información, ¿sí? Evaluar situaciones, ¿sí? Del día a día o incluso particulares, detectarlas, que, bueno, que ese análisis pueda ser objetivo y que en definitiva cualquier resolución que se tome sea basada en evidencias. Valor versus dificultad en la inserción de procesos. Acá tomé prestado unas imágenes de la presentación que dio Rubén, del kit que dio Rubén no hace mucho, que tenía que ver con el estado del Project Management. Y una de las cosas que más nos llamó la atención tenía que ver con este ordenamiento que desde la visión del Project Management habían hecho sobre estos distintos aspectos que hacen el día a día o las cuestiones que hacen al día a día al trabajo de las organizaciones. Como ven, a ver si le puedo mostrar. Ahí. Se trataron temas de planificación, de riesgo, compromiso de stakeholders, governance, ¿sí? Y en los ejes estos aparece que en el eje horizontal las abscisas está de menor dificultad a mayor dificultad y el valor de de menor valor al mayor valor. Por lo tanto, lo que aparece acá es lo de menor dificultad y mayor valor, lo de menor dificultad y menor valor y lo de mayor dificultad y menor valor. ¿Qué nos llamó la atención? Exactamente esto. Cosas que para nosotros desde la transformación y mostrando también un poco el contraste con lo que es la visión desde la ejecución y de la transformación, tienen estos aspectos. El control de cambios es algo que para los roles de ejecución le genera mucha dificultad de llevar adelante y no le consideran que no tiene mucho valor. La priorización La priorización dentro del proyecto es algo que tiene poco valor, muy poco valor y les dificulta muchísimo. Lo que es las lecciones aprendidas, acuérdense lo que hablábamos hoy de la necesidad de que entiendan lo que está pasando, que se puedan adaptar, de aprender de lo que estaba sucediendo para poder actuar diferente después, ¿no? El no hacer siempre lo mismo. Y fundamentalmente el governance, ¿no? Esto es un poco lo que, el cómo la organización funciona internamente.
Para nosotros, de acuerdo a este mismo cuadro, lo que aparece en el uno es lo de alta prioridad, lo que decíamos, poca dificultad, mayor valor, prioridad media, mayor dificultad, mayor valor, y así sucesivamente, ¿verdad? Es un poco intuitivo lo que muestra este cuadro. ¿Qué reordenamiento hacemos nosotros? Y creemos que el cómo la organización se estructura internamente, digamos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra habilidad, desde nuestra competencia, tiene poca dificultad de implementarse y generar mucho valor, ¿sí? El manejo de riesgos, la priorización, ¿sí? Las lecciones aprendidas, ¿sí? Y ya, digamos, como mal necesario, definitivamente tiene que ver la planificación. O sea, la planificación muchas veces es un proceso costoso, pero definitivamente genera mucho valor. ¿Sí? Es algo que da mucho valor. Esto es un poco para contrastar gráficamente, visualmente en realidad, qué cosas nosotros entendemos desde la visión de transformación, desde la visión de Business Transformation respecto a los de ejecución. Muchas veces creemos que los roles de ejecución no pueden o no hacen otras cosas, digamos, no por maldad, sino simplemente porque no tienen las herramientas, no tienen el conocimiento y sobre todo no tienen a alguien que los acompañe en esa cuestión que es darse cuenta de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y de qué manera lo pueden llegar a cambiar eventualmente. Y ahora sí, la parte más linda de lo que es la presentación, cómo colaboramos entre los roles. La colaboración, digamos, debe ser efectiva, ¿sí? Entre estos roles de transformación y de ejecución que veníamos hablando, y esencialmente lo que intentamos es que la transformación sea exitosa y se pueda mantener esa eficacia operativa que es lo que toda organización necesita, ¿sí? Eh, Estamos con poco tiempo, pero lo voy a comentar muy brevemente. El tema de que la comunicación sea clara y abierta va de la mano de que los roles de transformación deben comunicar de forma muy transparente a los roles de ejecución de qué va la visión, de qué van los objetivos de la transformación, de manera tal que ayude a establecer o a setear, mejor dicho, expectativas, a mejorar la comprensión sobre de qué se va a tratar la transformación y los roles de transformación como contraparte lo que deberían de intentar hacer es plantar esa retroalimentación a los roles de transformación, ¿sí? Sobre los distintos desafíos y las distintas necesidades, digamos, que puedan estar teniendo la organización eh, para poder implementar esa transformación. Otro aspecto que tiene que ver con la colaboración es generar una alianza estratégica, ¿sí? Los de transformación debemos trabajar en colaboración con los líderes para alinear esas estrategias, para mostrar cuáles son esos planes de transformación, ¿sí? Esos líderes, desde los roles de ejecución, digamos, esperamos que nos proporcionen información válida, información valiosa, que permita, de cierta manera, hacer más eficientes estas iniciativas de transformación. Con apoyo y capacitación, un poco ya lo habíamos hablado hoy, que tiene que ver con acompañar, con coachar de cierta manera, de ayudarlos a que se animen a generar esos procesos de cambio. La planificación conjunta, de vuelta aparece la parte de la co-creación, ya lo hablamos anteriormente. El tema de la resolución de conflictos. Muchísimas veces aparecen conflictos, los roles de ejecución no están en condiciones, de vuelta, no por maldad, no por ineptitud, ni mucho menos, al contrario, es porque no tienen las herramientas y nosotros sí, desde los roles de transformación, podemos ayudar a destrabar algún tipo de situación, algún tipo de conflicto. De hecho, parte de lo que nos garantiza el éxito es el ser neutral a la situación conflictiva, ¿sí? Otra cuestión tiene que ver con, colaboramos en generar métricas juntos, métricas de rendimiento y de evaluación entre los dos, ¿sí?
no solamente del lado de la transformación, sino que de la ejecución, que la organización se mida completamente. El tema de celebrar los éxitos, y acá quiero ser muy claro en que, digamos, reconocer los éxitos, reconocer los logros, que desde la transformación eh, promovemos y que la ejecución en ese día a día logra, digamos, eh, hace que no solamente, digamos, hagamos esto de celebrar o reconocer los éxitos, sino que también nosotros de la transformación promovemos que desde el error también es un motivo, el error es un motivo, llamémosle de celebración, entre comillas. ¿Por qué? Porque entendemos que desde el error es desde donde se aprende. Desde la equivocación es desde donde mejor se generan alternativas. Por lo tanto, todo esto de la celebración de éxitos es necesario que lo hagamos de forma colaborativa entre los dos tipos de roles. La flexibilidad y la adaptación, ambos tenemos que estar muy dispuestos o predispuestos a ser flexibles y al adaptarnos. Esa creación de sinergia entre los distintos roles, donde por un lado fomentamos la innovación, pero por el otro lado, sin que los roles ejecutivos tomen ese espacio y realmente lo aprovechen, realmente lleven adelante la generación de ideas innovadoras y propuestas que realmente le den valor a la organización, bueno, digamos, no existe uno sin el otro, ¿no? Nosotros podemos hacer las mejores propuestas, generar los mejores espacios, pero si desde la ejecución realmente no tiran para adelante con nosotros, estamos complicados. Mantener líneas de comunicación abiertas, y permanente, estar súper alineados con todos, estar siempre dispuestos a estar en el día a día con ellos es fundamental. ¿Qué beneficios tienen las empresas que han equilibrado estos roles? Bueno, han logrado la agilidad organizacional, ¿sí? Han logrado entrar en procesos de innovación continua, ¿sí? En muchas ocasiones se han metido, por llamarlo de alguna manera, en procesos de crecimiento sostenible, ¿sí? ¿Cuántas veces, no sé, pensando en empresas que se fusionan, ¿sí? En el entendido que una empresa grande compra alguna empresa más chica, ¿sí? ¿Cuántas veces se transforma como en un Frankenstein, ¿no? Donde cada empresa adquirida por esa más grande mantiene sus rasgos más típicos, etcétera, pero que en definitiva no termina de ser parte de esa empresa grande. O sea, sí porque está comprada, sí por la formalidad, sí porque ahora todo su branding tiene que ver con eso, pero en definitiva no se termina de acoplar, no termina de ser parte real de esa empresa. La empresa compradora, digamos, está creciendo, pero en definitiva, si ese crecimiento no se hace de una manera ordenada, de una manera, y cuidado con lo ordenado, ¿no? De una manera sensata en el entendido de que todo funcione como una cosa sola, ¿sí? Y acá es donde entran los procesos de transformación. Imagínense dos empresas con su cultura, con sus prácticas, con sus procesos que terminan, empiezan a ser una, ¿sí? Lo importante que es generar estos ecosistemas de adaptabilidad, de entendimiento, de fomento de la innovación, de todo lo que venimos hablando hasta ahora. Todo esto hace que ese crecimiento pueda ser sostenible. Las empresas que han adoptado la transformación como parte, o los roles de transformación como parte de su ADN para poder crecer,
pongámosle en esa forma, claramente hacen la diferencia, porque les resulta mucho más fácil, mucho más natural, con mucho menos dolor y mucho más sostenible el hecho de poder crecer en esa línea. Otra cosa importante que obtienen como beneficio estas empresas son ventajas competitivas. ¿Sí? Al poder adaptarse, al poder salir cuanto antes al mercado, hace claramente una diferencia competitiva respecto a la competencia. Todo esto va de la mano también de mejorar la eficiencia operativa, ¿sí? De centrarse muchísimo en lo que es la ejecución eficiente, en lo que puede llevar más productividad, más ahorro de costos, siempre focalizados en el cliente. O sea, todo esto es muy complicado si no hay roles de transformación, si no hay procesos de business transformation atrás, servicios de business transformation, operando desde las sombras, podríamos decir, desde el silencio de estar ahí pendientes de todo eso. La adaptación a tecnologías emergentes es otra. Y voy a poner un ejemplo. Muchísimas veces se habla de, bueno, de hecho hay un kit, no voy a entrar en eso para no ser repetitivo. Hay un kit que tiene que ver con el desarrollo de DevOps a la adopción de DevOps a lo que es el proceso del desarrollo del producto, ¿sí? DevOps es, como todos saben, la automatización, fundamentalmente, así me grandes rasgos, la práctica de automatización de cuando un producto está terminado, cómo se le entrega al cliente, ¿sí? Bueno, ese proceso de generar ese tipo de prácticas es una adopción y una adaptación de tecnologías emergentes. Es un claro ejemplo, hay muchas, hay otras, pero claramente desde nuestro rol ayudamos a que esto se transforme en un beneficio para las empresas. Mejorar la experiencia del cliente, de nuevo, con el tema de estar muy focalizados en lo que es la entrega de valor al cliente, de hacer todo en pos del cliente, de estar permanentemente recibiendo feedback, claramente ese cliente mejora la valoración hacia nosotros. Uy, qué poquito tiempo nos queda. Cultura de aprendizaje continuo, ¿sí? El garantizar los espacios, la resiliencia empresarial, la capacidad de adaptarse de forma efectiva para ayudar a la empresa a afrontar esos desafíos que muchas veces son desconocidos, son inesperados. Alinear los objetivos, la visión estratégica, la visión sistémica, cómo desde arriba ayudamos a generar estrategia y cómo hacemos que todo lo que va para abajo de la organización esté alineado con esas estrategias, cada uno con sus propios objetivos, pero alineados a la dirección de la estrategia. Ni que hablar que generan empresas con mucha más satisfacción por parte de sus empleados, generar un mejor clima, mejor entorno para lo que son las diferentes tomas de decisiones. Diferencias e importancias de cada uno de los roles. Y le voy a pedir unos minutitos más porque creo que lo que les decía viene la parte más, creo la parte más interesante de, de la charla. Los roles de transformación se centran fundamentalmente en la visión estratégica y en la dirección futura de la organización. Los roles de ejecución, por el contrario, implementan y ejecutan las operaciones del día a día. Los roles de transformación lideran todo lo que tiene que ver con el cambio cultural, con el cambio en estructuras, con diferentes cuestiones que hacen a la adaptación. Los roles de ejecución permiten y aseguran la eficiencia operativa y la entrega del producto y los servicios de calidad. Los de transformación fomentan la innovación, la creatividad, la mejora. Los de ejecución siguen procesos establecidos, cumplen los plazos y los estándares. Quiero que vean lo importante y lo fundamental de cada uno de los roles. Ahora vamos a ver una conclusión final. Los roles de transformación diseñan estrategias y planes de transformación para lograr esos objetivos a largo plazo, para hacer que la organización sea sostenible. Los roles de ejecución ejecutan el proyecto en el día a día, hacen las tareas de acuerdo con la estrategia y eventualmente los planes definidos muchísimas veces. Ahí dice por los roles de transformación, en realidad me gustaría hacer una rata acá y decir que en realidad es co-creados con los roles de transformación. Los roles de transformación se enfocan en la adopción de nuevas prácticas y tecnologías y los roles de ejecución en la productividad y en la entrega efectiva. Los roles de transformación
operamos mucho más a nivel de estrategia, ¿sí? Y buscamos como fin mayor el cambio cultural. Los roles de ejecución trabajan mucho más a nivel táctico, ¿sí? Trabajan en la gestión operativa de las actividades, de las tareas del día a día. Los de transformación comunican la visión de los objetivos y de la transformación a todos los niveles de la organización, y los roles de ejecución ejecutan estas estrategias que muchas veces vienen tomadas no solamente por los roles de transformación, porque en definitiva nosotros no tomamos decisiones, sino que co-creamos con roles de ejecución. Otra rata más ahí. En definitiva, y esta es la conclusión fundamental que quería comentarles, los roles de transformación están orientados hacia el futuro, la innovación y la estrategia de la organización. Los roles de ejecución se centran en la realización de las actividades operativas y en la implementación de las decisiones estratégicas, ¿sí? ¿Qué importancia tienen estos? Roles de transformación, todo lo que tiene que ver con la visión estratégica, la innovación, el cambio cultural, el desarrollo de las diferentes estrategias, comunicación de la visión. Los roles de ejecución, en la ejecución eficiente, en los cumplimientos de los plazos, la gestión de recursos, enfoque de resultados, adaptación de la estrategia y feedback constante. Esto es un resumen de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿sí? Quería dejárselos en una slide, no ser reiterativo, sino que dejarlos en una slide, y destacar que ambos roles son muy importantes, ¿sí? Y que la importancia de ambos radica efectivamente en su colaboración. Cuando ellos trabajan de forma colaborativa es cuando las organizaciones, digamos, tienen los mejores resultados. Por un lado, para el hoy, por otro lado, hacia el futuro. Outputs e impacto del servicio de Business Transformation en las organizaciones, en la organización. Esto es simplemente a modo descriptivo. Esta es un poco la pirámide que les hablaba hoy sobre la organización, los distintos niveles y qué tipo de herramientas y digamos, elementos nosotros generamos en cada uno de los niveles, promovemos en cada uno de los niveles. Para cada uno de estos hay espacios de reflexión, hay espacios de formación sobre todo, ¿sí? Hay procesos de coaching definitivamente, pero lo que no me quiero, lo que no quería olvidarme, digamos, es demostrar que aportamos cosas no solamente más, digamos, abstractas, sino que hay cosas muy concretas que le aportamos a cada uno de los niveles de la organización. Esta imagen, no, esta slide, en realidad, no les voy a mentir, tiene que ver con una slide que realizó nuestra CEO global, Sarah Harmon, en una reunión de Singular el otro día. Y me resultó súper descriptiva, no solamente de lo que quiere Singular, sino que de lo que pretende Singular, sino que además cómo nosotros podemos impactar en la organización. Lo que tiene que ver con la priorización, con el foco que hablábamos hoy, nos ayuda muchísimo a focalizar a las organizaciones en general, porque se imaginarán que estos resultados, estos objetivos pueden aplicar para muchas organizaciones, nos permite focalizar en la excelencia de la entrega, ¿sí? El entender cuál es el rumbo en el que estamos llevando a la organización y a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar, cómo queremos que sea ese producto. Ya estamos prácticamente terminando, no se preocupen. Respecto a la competencia, a la habilidad de lo que tiene que ver con la visión sistémica, estamos en condiciones de ayudar a la organización en generar presupuestos basados en esas priorizaciones estratégicas, en esas visiones, en esas ambiciones que muchas veces son más globales, que están más a alto nivel. Bueno, gracias a esa visión sistémica nosotros podemos colaborar también en ayudar en todo esto. Respecto a la eficiencia operativa, cómo nosotros generamos los distintos mecanismos, los distintos procesos, ayudamos a la organización a que encuentre, a co-crear
esos nuevos procesos. Impactamos en lo que es la simplificación de las diferentes formas que la organización tiene de hacer las cosas en los diferentes niveles. De repente uno, lo que les decía, puede crecer, puede absorber otras compañías y de repente encontrarse en un proceso un poco caótico, si podemos llamarlo. No es nada malo, es entendible. Pero lo que nosotros queremos transmitir es que desde nuestro rol ayudamos a las organizaciones a esto también, a simplificar la complejidad de lo que son los procesos en general y a todo nivel, ¿sí? Lo que les decía hace un ratito, el tema de alineación de objetivos, esa visión sistémica, esa estrategia que podemos elaborar, que podemos ayudar a elaborar en todos los aspectos, en todas las áreas de la organización, hace que permita que las organizaciones puedan tener una estrategia comercial alineada, que apoye justamente esos objetivos corporativos, ¿sí? Y que además permita que toda esa alineación genere los mejores resultados a la hora de entregar valor y entregar producto a los clientes. Esto me vino perfecto para cerrar conceptualmente en un ejemplo muy práctico de cómo es un aporte desde nuestro rol a todo lo que puede ser una organización para que crezca de futuro en forma sostenible, para que sea sostenible en el futuro y de la forma más natural y con menos dolor posible. Casos de éxito, muy rapidito y ya nos vamos. Los que aparecen ahí, ¿sí? Son todas más que conocidas, no voy a entrar en detalle. Tenía el detalle de cómo se había aplicado, pero lo comentaremos en otro momento, creo que es de lo menos importante. Y por último, muchas veces, dejarlos con una reflexión del amigo Steve Jobs, que ha sido, como todos saben, fundador de Apple Computers, de Next Computer, dueño de Pixar y un genio de los tipos más creativos e innovadores del último siglo definitivamente. Decía que muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que usted se lo demuestra. Bueno, de eso va un poco la tarea nuestra también. Hacer ver a las organizaciones cuáles son sus verdaderas necesidades. Muchas veces la gente cree que necesita o quiere algo y en realidad es otra cosa, ¿sí? Totalmente diferente, que va un pasito más allá y que bueno, desde nuestro rol ayudamos a que esto suceda, digamos. No mucho más. Estos somos los tres amigos que estamos llevando adelante los kits, tratando de compartir conocimiento, de generar comunidad dentro de lo que es Singular en este caso, abriendo las puertas a que todos los que crean, al público en general, que crean que les pueda ser útil los contenidos que estamos realizando. Somos tres profesionales con muchísimos años en la industria, con diferentes perfiles, que le hemos pegado a diferentes áreas, hemos trabajado con grandes organizaciones a nivel público, a nivel privado, y bueno, los invitamos a seguir participando de los kits. El próximo lo vamos a tener el 6 de noviembre, ¿sí? A la hora 19, ya de noche, y va a ser el cómo realizar un User Story Mapping por el amigo Rubén Vega. Sin más, muchísimas gracias a todos. Ha sido un gustazo nuevamente compartir este ratito y desde ya muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos en breve.